Julián, buenos días, bienvenido a esta coincidencia. Olga, buenos días, muchas gracias. También tú eres bienvenida a esta nueva coincidencia. Eh, Medellín ha estado pasado por agua, aquí ha llovido mucho y tú me contabas ahorita que en la costa no ha caído gota de agua. Por Olga, lo menos mira, en Barranquilla no. sí, yo quisiera hacer un breve comentario que me parece que es muy importante. Yo he insistido mucho en que Freud inventó un tratamiento y poco a poco lo fue llamando psicoanálisis. Él al principio no hablaba de psicoanálisis. Para decirlo pues de otra manera, que creo que ya lo hemos dicho, psicoanálisis para mí es un tratamiento, ¿sí? No hay el psicoanálisis del arte, no hay psicoanálisis de la obra de arte. Un artista puede buscar un psicoanalista para hacer ese tratamiento. Entonces, que no se vaya a creer que, por ejemplo, el comentario sobre el Moisés de Miguel Ángel es psicoanálisis del arte hecho por Freud. No, para nada. Eh, en la subjetividad de Freud tiene mucho peso el tema Moisés como una poderosa figura paterna. Eso debe quedar claro. Y el otro asunto es que después me di cuenta, muchas veces se ha propuesto la imagen de una cebollita a la que poco a poco se le van quitando capas en el tratamiento. Otra imagen que a veces se utiliza es como tomada de la geología, ¿cierto? Un corte en la tierra que permite ver estratos de diversas épocas. Entonces, la lectura que fui haciendo, o el comentario que fui haciendo a propósito de Memoria de mis putas tristes, se parece un poco al proceso de ir quitando capitas de la cebolla, ¿cierto? Pasar de decir, sí, primero el sexo, luego el erotismo, después el descubrimiento del amor y la locura, el enamoramiento. Sí, pero es que también hay unos homenajes a la literatura castellana como otra capa, ¿cierto? Para terminar diciendo, está Kawabata, etcétera. Eso se parece un poquito a ese ejercicio de ir quitando capitas, pero eso no es psicoanálisis del arte. Yo no estoy psicoanalizando ni Memoria de mis putas tristes y mucho menos a Gabriel García Márquez, que no lo necesita a mi juicio. Igual puedo decir de otros escritores, los que sean. Entonces yo quería como redondear el asunto, dejando en claro que el psicoanálisis es un tratamiento y que ese tratamiento no se aplica a las obras de arte. No hay psicoanálisis del arte. Lo que sí existen es practicantes del psicoanálisis que hacen desde su subjetividad lecturas del arte. Claro, en la medida en que, como decías tú la vez anterior, esa obra de arte conmueve la subjetividad del lector o del que ve la película o del que ve la ópera o del que ve la obra de arte en general, independientemente pues del tipo de obra que sea. Si yo suelo, pues, estamos redondeando el tema, yo suelo leerme los libros, verme las películas, en algunas ocasiones las series, porque eso ya es más largo y es más complejo la dedicación de tiempo, que me citan o me nombran mis pacientes. Sí, Ajá, yo hago esa tarea. Eh, porque cuando me dicen tienes que verte tal cosa o tal personaje, siento que se parece mucho a,
lo que a mí me pasa respecto a tal situación, ¿sí? Usar ese lenguaje del personaje, de la novela, de la serie, del libro, para adentrarse en la historia y en la narración de la persona suele ser muy valioso, ¿sí? Porque es una, digámoslo así, que es como una construcción o una metáfora que entendemos ambos, ¿no? Obviamente yo desde un lugar muy distinto, porque yo no soy la que encuentra una identificación con eso, ¿sí? Pero sí suelo hacer ese ejercicio y resulta siendo bastante significativo. Incluso ayer en una consulta, un joven me nombraba una serie de estas de anime, ¿sí? Y luego una película y, y las comprensiones a las que se llegó cuando yo me identifico con tal personaje, bueno, cuenta, háblame de ese personaje, ¿no? Y me habló del personaje y de la historia del personaje, y bueno, ¿y qué de ti hay ahí o qué del personaje hay en ti? Y empieza como toda esta exploración que terminó siendo con unas comprensiones bastante interesantes y es a partir de un anime coreano, es decir, un tema de japonés, perdón, es un tema de caricaturas, unas caricaturas japonesas que para él tienen un peso muy importante y logran que él se vea allí. Entonces, muy al lugar este comentario, Julián. ¿Quieres cerrarlo de alguna manera o pasamos al tema de hoy? No, pasemos al tema de hoy, Olga. Vale la advertencia, pues como esto no es coincidencias clínicas para especialistas, Ujú. por eso hago la advertencia. No hay psicoanálisis de la obra de arte. Excelente. Es un tratamiento que tiene que ver con la subjetividad de cada quien y simplemente voy a recordar una serie de la que hablamos tiempo atrás, el síntoma, el trauma, el deseo, la angustia, la culpa, etcétera. Sí, Ujú. con eso sería suficiente. Bien, Julián. En preparación de la conversación de hoy, el tema que mirábamos que podría ser importante, interesante para hablar en esta coincidencia clínica hoy, es el tema de cómo las redes sociales, redes, entendidas redes, cualquier herramienta tecnológica que permite la comunicación, el contacto, la construcción, ¿no? De conversaciones, bien sea WhatsApp, que son más personales, o de estas redes ya más amplias donde la gente hace publicidad sobre su vida, como Instagram, Snapchat, ¿no? O una que la gente tiene catalogada como una zona muy oscura, y es donde la gente pelea, de verdad pelea, es X o Twitter, que antes era Twitter y ahora es X, ¿cierto? Y conversábamos cómo en consulta, por lo menos yo, tú me decías que a ti no te ha sucedido, he encontrado cómo el tema de las redes empieza a mediar, a interferir o a diseñar una manera distinta de construir el vínculo. Bien. Y recordaba ya como, no porque sea la única situación, pero sí como para mirar un caso específico, una persona que me decía, acabo de terminar con mi pareja, y es la confusión real entre lo bloqueo, no lo bloqueo, me bloqueó, no me bloqueó, me quitó de sus historias, entonces no puedo ver como sus historias, lo que está haciendo en el día a día. Yo no lo quiero quitar porque yo no quiero que piense que soy una persona inmadura, ¿sí? Es decir, como toda esta cantidad de indicadores y evaluaciones acerca de la madurez o la inmadurez de una persona producto de lo que pasa en esas redes sociales, ¿sí? Y de esta forma de comunicarnos a partir de redes sociales. Me ha llamado mucho la atención y yo creo que es un tema interesante de hablar eh, siempre y cuando pues uno comprenda que además es un tema que genera bastante ansiedad, ¿no? De alguna manera como todos intentando hacerlo de la mejor manera posible, como si hubiera una manera correcta de hablar en redes, ¿no? Una manera madura de hablar en redes, como si allí se, se evaluara
la gestión que yo hago de mis emociones. Y ahí empieza como a complejizarse estos temas de los vínculos, sobre todo de pareja, ¿no? De amistad también, pero sobre todo de pareja. Olga, es un tema bien, bien importante. Yo debo de nuevo decir que tengo muy poco conocimiento de estas tecnologías. Lo único que yo utilizo es WhatsApp. Por Que es ahí una red social. recibo, Sí. por ahí recibo información y por ahí me comunico pues con un número X de personas. Yo no me he puesto a contar cuántas. Ujú. Las otras redes yo no las conozco, no las uso. Entonces no puedo decir mayor cosa. Vuelvo pues a la idea del árbol y el bosque. Yo como que medio alcanzo a ver el bosque, pero no puedo en ese bosque de la comunicación y la tecnología diferenciar este árbol, este otro árbol, este otro árbol. Hasta ahí llego. A mí me llama la atención en lo que tú estás diciendo un asunto y es un comentario de carácter general por lo que Ujú. acabo de decir. No hay duda que el lenguaje tiene una función comunicativa. No es la única función, pero es una función importante, la función comunicativa. Más de una vez he dicho que el lenguaje es un campo, un universo simbólico, y que en ese universo simbólico lo que vamos a encontrar son palabras. No hay lenguaje sin palabras, esa es una característica del lenguaje en los seres humanos. Y puedo decir, siguiendo, por ejemplo, unas conferencias muy, muy bellas de Roman Jakobson, que hay sonidos con sentido. Las palabras son sonidos con sentido. Cuando hablamos y no nos damos cuenta, estamos combinando unos sonidos con otros sonidos y armamos palabras que tienen sentido. No podemos utilizar al mismo tiempo todos los sonidos. Eso es absolutamente imposible. Sí. Entonces, en el campo del lenguaje hay palabras que para nosotros tienen sentido. Y esas palabras, por un lado, están cargadas de emociones y por tanto de deseos y de fantasías de deseo, pero al mismo tiempo, las palabras, según los lingüistas, tienen una característica llamada polisemia. Y me parece a mí que la polisemia es la que interfiere en la función comunicativa del lenguaje, porque la polisemia crea los equívocos, Mm. crea los malos entendidos. No, es que yo quería decir una cosa distinta y tú escuchaste otra, pero es por esa propiedad que tiene la polisemia. Entonces, por ese camino puedo decir que no es posible evitar la polisemia ni disminuir la polisemia. Yo recuerdo una obra pues que se cita con mucha frecuencia porque está muy bien escrita, pero no es la única obra importante de George Orwell, que inicialmente se llamaba 1948. El año 84 se publica como 84, como para se publicó dar eso, la impresión de que iba a ser el futuro, futuro. ¿cierto? Okay. En esa novela, tal vez el capítulo que a mí más me impresionó es la parte final, donde hay un pequeño ensayo, diría yo, unas reflexiones sobre la neolengua. El régimen que se describe ahí en esa novela de control por el Estado totalitario de los
ciudadanos, pretende, por un lado, disminuir al máximo las palabras, los significantes, ¿cierto? Y encontrar palabras con un solo significado, ¿sí? Ahí se me escapa, pues, como cuál sería la dependencia del Estado totalitario que está encargada en esa novela. Creo que se llama La Policía de la Verdad. Yo, pues, estoy tratando de recordar. Sí, Hay yo que también decir, creo recordar que es la policía de la verdad. aquí no venimos con una clase preparada, ya lo hemos dicho, más intentamos conversar sobre lo que va saliendo alrededor de un tema. Entonces, bien valdría la pena, haciendo pues una extrapolación, volver a leer esa parte de esa novela, porque fíjate, volviendo pues ya a las relaciones entre personas, no la relación entre el Estado y el Estado totalitario y los ciudadanos, sino relaciones entre personas. Pues sería muy triste que las redes sociales, que se supone permiten la conversación, el diálogo, la comunicación, terminen creando ese tipo de tensiones que angustian. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Escribo, no escribo, respondo? Lo saco pues de la lista de, pues, ¿cómo se llamará? La lista de contactos frecuentes. Eso, Hay una eso. cantidad de temas, Juliana, allí. Ayer mi paciente me decía, era muy divertido porque me decía, terminó con esta persona, pero WhatsApp sabe cosas, me decía. Ah, Me decía, me daba mucha risa y yo, pero ¿cómo así que WhatsApp sabe cosas? Claro, o sea, cuando uno está conversando por WhatsApp y va a mandar un mensaje, arriba, en la parte de arriba, cuando uno está buscando un contacto, aparecen los contactos frecuentes, o sea, con las personas a las que tú más les conversas. Y en ese cierre del vínculo, era evidente que había dejado de ser un contacto frecuente porque ella ya no le quería escribir, pero WhatsApp le recordaba que había sido un contacto frecuente, ¿sí? Entonces es como ese recordatorio y esa evidencia de que hay un algo que se terminó y que no, y digamos que de alguna manera deja de estar en lo íntimo, ¿no? Yo viviendo mi duelo, yo viviendo mi proceso de cierre de la relación, sino que se hace público. La gente empieza a decir, ¿qué pasa que no apareces hace X tiempo con tal persona en fotos? ¿Qué pasa que ya no lo montas en las historias? O la gente empieza a publicar sus cierres, ¿sí? Es bastante interesante cómo el tema de las redes penetra en la manera como estamos construyendo vínculos, pero pensado acá, mmm, Julián, en lo que yo veo en consulta y en lo que tú nombrabas ahorita de cuál es la manera correcta o estoy siendo o no estoy siendo escuchado o visto, sí, que es lo que aparece como en ese libro que nos nombras, es en las redes la persona se mete en la tarea de hacer casi que una arqueología de lo que es del otro, ¿no? O descifrar el jeroglífico, ¿no? O descifrar ese lenguaje, o como hacer lecturas como si fuera un lenguaje de señas y yo tuviera que hacer lectura de ese lenguaje de señas, de qué será lo que el otro me quiere decir a mí haciendo esto que está haciendo en las redes. ¿Sí? Es decir, me lo tomo como un mensaje personal, un mensaje hacia mí, ¿cierto? Si acabamos una relación y estás montando fotos en la playa, me estás queriendo decir qué. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Como si el otro también estuviera en función de publicar cosas o de mostrar cosas, también para mostrarse de cierta manera. No sé si me alcanzas a comprender como la dimensión de lo que sucede, pero es un foco grandísimo de ansiedad
y de verdad grandísimo, no creas. Por eso lo traje hoy a esta coincidencia para conversarlo, porque las personas están empezando, o no están empezando, no, no es empezar, están en esta construir hipótesis sobre las conductas del otro, el por qué y el para qué de la conducta del otro, las intenciones del otro al hacer las cosas de una forma o de la otra. Y también sin darme cuenta que yo también tengo un filtro al leer eso que la otra persona está publicando. Llama mucho la atención, Julián, por ejemplo, me dijo que iba a estar solo, ¿sí? Y publicó una foto y sale, y es un restaurante y ahí hay 2 vasos, no un vaso, sino 2 vasos. O sea que no estaba solo y estaba con alguien. Y es toda una cantidad de, de interpretaciones respecto al por qué el otro hace esto y como si eso fuera un mensaje solo para mí. A ti tú me dijiste que no te ha sucedido en consulta, pero no sé de qué manera lo podemos ver. Olga, pues esto que tú planteas me parece muy importante y al mismo tiempo muy preocupante. Sí, es que es preocupante, la verdad. Y lo que voy a intentar comentar, espero lograrlo, resuena con un tema de la psiquiatría clásica. O sea, yo no estoy hablando ahora del DSM-5, no, yo estoy pensando en la psiquiatría clásica, en la psiquiatría de la época de Freud, en la psiquiatría de más de 100 años atrás. Uh-huh. Kraepelin, por ejemplo, contemporáneo de Freud, y es el asunto de la psicosis y específicamente de la paranoia, un tipo de psicosis llamado paranoia. Yo quiero matizar el asunto. Los seres humanos somos tan complejos, no hemos logrado hasta ahora decir la última palabra y yo no creo pues que eso sea posible. Eh, esa complejidad de lo que somos me permite a mí suponer en mí y en el resto hay, no digamos paranoia, no digamos el clásico delirio de querulancia, el delirio persecutorio, sino asuntos paranoides. Hay rasgos paranoides en mí y yo supongo que en los demás también los hay. Uh-huh. Entonces, hecha esa distinción entre una psicosis paranoica y rasgos paranoides, pues a mí me preocupa, vuelvo al tema, hasta dónde una tecnología que se supone debe ayudar a la comunicación entre seres humanos está alimentando este tipo de persecuciones, este tipo de o delirios. Yo no me atrevo a decir pues que son delirantes ni mucho más, pero sí fantasías como de tipo paranoide, ¿cierto? Ese detalle, ¿cómo es posible que alguien esté en un restaurante, diga que está solo y hay 2 vasos? Todo eso. ¿Sí? Todo eso es motivo de perspicacia, de análisis, de interpretación, pero de interpretación no solo de me mintió, sino de el yo soy lo suficientemente inteligente como para darme cuenta que me está mintiendo, ¿cierto? Eh, yo soy lo suficientemente capaz de ver que esta persona está haciendo con alguien lo que dijo que iba a hacer conmigo, ¿sí? Y entonces eso genera un nivel de malestar grandísimo, porque digamos que cuando hay un cierre de un vínculo, de una relación, Julián, y yo no sé nada del otro, pues claramente cada persona hace su vida, ¿no? Y en esa vida que hace ya en no estando uno junto al otro,
Obviamente tiene nuevos vínculos, nuevas relaciones, sale con personas, no necesariamente como pareja, pero aquí todo se empieza a interpretar como parte de una señal que me está mandando a mí de alguna manera, ¿no? O por ejemplo, y aquí con esto cierro, es ya esta persona está montando fotos de que está feliz, de que está bailando y yo todavía llorando, o sea que yo estoy mal, yo estoy mal porque yo todavía estoy triste, yo todavía estoy encerrada, yo todavía no quiero tener una nueva relación, no me siento capaz, esta relación me dejó con muchos traumas, así me dicen, en cambio aquel otro ya está feliz y yo no, yo todavía no lo he podido superar, casi que voy perdiendo en la pelea y en la contienda voy perdiendo porque el otro ya está bien y yo sigo sin estarlo. Eso es parte de todo lo que pasa con este tema de las redes. Claro, cada quien elabora sus duelos y pérdidas de una manera muy distinta y el factor tiempo ahí también cumple un papel. Hay personas que hacen más fácil la elaboración de una pérdida más rápida que otras. Yo no pongo eso en duda. Eh, pero ¿qué es lo que te iba a decir? Ah, bueno, ya es una cuestión personal mía. Uh-huh. Eh, yo tengo muy claro que la palabra tiene dos caras. La palabra permite decir la verdad y permite también decir mentiras y engañar a los demás. Yo prefiero ser ingenuo. Yo prefiero creerle a la gente lo que la gente dice. Y si estamos en consulta, pues yo no voy a salir a verificar lo que la persona que viene a mi casa me está contando. Ese no es el trabajo, pues, ni de un psiquiatra, ni de un psicólogo clínico, ni de un psicoanalista. Uno escucha, pero yo no salgo a verificar si esa persona me está diciendo la verdad o está exagerando o está distorsionando o qué sé yo. Yo parto de ahí, pero sí me parece preocupante que el uso que se hace de estas tecnologías alimente este tipo de fantasías que tienen pues ese matiz persecutorio, ¿cierto? Y, y la consecuencia es que uno no puede controlar al otro, así viva con ese otro bajo el mismo techo. No podemos controlar al otro. Uh-huh. Eso pues es imposible. Volviendo a la extrapolación, pues dejemos esa tarea a los estados totalitarios, a esos sistemas cada vez más sofisticados. Entonces, vuelvo pues como a la paradoja, lo que debería ayudar a la comunicación entre los seres humanos, teniendo en cuenta esos dos aspectos, la polisemia de las palabras, y las palabras sirven para decir la verdad, pero también para mentir, pues están dificultando la comunicación entre seres humanos, ¿cierto? Esa prevención, esa desconfianza, porque cuando hay una ruptura, cuando hay una pérdida, pues hay muchas fantasías en juego en ese proceso de elaboración de duelo. Eso se complica de todas maneras. Pero sí me resuena ese tema, pues digo yo, de la psiquiatría clásica alemana, ¿cierto? Porque una cosa es una enfermedad mental, una psicosis, cosa muy distinta, pues es un trastorno neurótico, llamémoslo así. Eso no tiene la misma intensidad. Uh-huh. Y yo en mi consulta me ocupo más de trastornos neuróticos. Yo ya he Uh-huh. dicho pues, que cuando hay una crisis por una enfermedad mental, lo mejor que uno puede hacer es decir, vea, consulte este psiquiatra. Entender las Entonces, limitaciones.
Sí, hasta ahí llegaría mi comentario, Olga. Ahí, Julián, bueno, y eso es tema mucho más largo de conversación, y es que entre lo normal y lo normal entendido como lo que más está en la media, lo que más se repite, lo que más con frecuencia aparece. En este momento, esa paranoia, digámoslo así, es normal, o sea, está siendo parte de la vivencia de las personas en sus vínculos y en sus relaciones. No solo los que cierran, sino los que están vigentes, los que están activos. Una vigilancia permanente del otro y un permitir que el otro haga vigilancia permanente sobre mí. Bien. Listo, Julián, se nos acabó el tiempo. Bueno, una última palabrita a Sí. propósito de esto último que tú dices, establecer el límite entre lo normal y lo patológico es una discusión interminable. Es un límite cada vez más sutil. Uh-huh. Bueno, un feliz día y muchas gracias. Muchas gracias, Julián, por esta conversación y espero que nos encontremos nuevamente en otra coincidencia. Claro que sí.